Te alabamos, Señor, bendecimos tu santo nombre y te damos, Señor, toda gloria y toda honra, Padre. Queremos, Señor, pues pedirte que sea tu bendición, tu presencia en medio de nosotros y que podamos, Señor, hoy, pues compartir, Señor, en la guianza de ti, Espíritu Santo, y que sea para provecho y bendición de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, eh, pues es un tema el cual tiene una gran, gran trascendencia para los últimos tiempos. De acuerdo al desarrollo profético, escatológico de los últimos tiempos y que de alguna manera pues tiene que ver con el pueblo de Israel. Eh, Se acuña una frase que se menciona en distintos círculos eh, teológicos cristianos que dice que Israel es el reloj de Dios. Y pues yo estoy de acuerdo con esa frase porque tiene mucho, mucho sentido, mucha lógica, pero mm, tal vez no tanto lo que yo voy a compartir hoy está un poco de acuerdo con lo que normalmente o la línea tradicional que se maneja con respecto del pueblo de Israel. Eh, yo lo que quiero hablar hoy, pues es de alguna manera hablar del origen del sionismo. Eh, Se entiende que el sionismo es una ideología política que involucra a distintos sectores de la sociedad occidental y también en Israel, que quieren que Israel tenga derecho a su tierra, tierra que le fue otorgada por Dios. Bueno, de acuerdo a la interpretación que ellos tienen de la Biblia. Y entonces, pues se hizo este movimiento sionista, para respaldar y apoyar todas las iniciativas políticas, gubernamentales, a nivel de la ONU, a nivel de distintos gobiernos, en apoyo para que se diera esta iniciativa, que al final pues vio cumplido el inicio de su sueño en 1948, cuando Israel, después de tantos siglos, pues por fin se asentó en la tierra de Palestina y que pues ahí se le dio el derecho a la tierra en perjuicio pues de los habitantes que estaban ahí, pues que son los palestinos y que actualmente deriva pues en el conflicto de Gaza. Pero bueno, yo no me quiero meter ahorita tanto en lo que es el tiempo actual, sino yo me quiero ir a los orígenes, porque antes de este sionismo eh, israelita,
voy a utilizar la palabra jacobiano. Usted sabe que no puedo decir la palabra de usted me entiende, por la cuestión de la censura, además y todo. Entonces le voy a decir los jacobianos o los J, para que me entienda. Entonces, antes de este movimiento sionista jacobiano, hubo un movimiento sionista impulsado por los cristianos, que de hecho el movimiento sionista cristiano dio un fuerte apoyo y un muy fuerte impulso al movimiento sionista para que Israel estableciera nuevamente su dominio en lo que es actualmente, pues, la tierra de Israel, que se llamaba Palestina. Fue el movimiento sionista cristiano, las, el cristianismo fue el que le dio su apoyo y su impulso. Y que de ahí al día de hoy, pues se ha hecho una grande, grande relación entre lo que es el pueblo de Israel y la religión cristiana. Y pues hay una ironía en esto porque pues normalmente usted sabe que los jacobianos pues obviamente que no aceptan, no reconocen a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y aparte, pues los cristianos hoy en día, pues bien saben que los jacobianos, pues al final mataron al Mesías que nosotros identificamos como el Cristo. Pero es interesante que independientemente de esas cuestiones, hay una estrecha relación de amor, valga la expresión, entre lo que es la clase gobernante, los dirigentes de Israel y el movimiento cristiano. Yo le voy a enseñar una serie de videos donde se expresa esta relación. Y en base a estos videos, pues vamos a ir desarrollando el tema. Entonces voy a compartir mi pantalla para entrar en este tema y pues poderme dar a explicar lo que hoy yo quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Le voy a poner unos videos de lo que expresa Netanyahu, el actual presidente, líder de gobierno de Israel, con respecto de los cristianos. Israel has no better friends, I mean that, no better friends in the world than the Christian communities around the world. And Israel is the one country in a vast region where Christians not only survive, they thrive. You know the truth about Israel's history and the truth about our commitment to freedom. Freedom is under challenge all the time. And I think it scored a big victory the other day. I want to thank President Trump for his courageous speech outlining a new course against Iran, the enemy of our free civilization. Iran is a threat to the entire world. Israel has no better friends, I mean that, no better friends in the world than the Christian communities around the world. And Israel is the one country in a vast region
where Christians not only survive, they thrive. Pues si usted se da cuenta, lo dice tal cual, que los mejores amigos de Israel, pues son los cristianos. Y no lo dijo una vez, no lo dijo dos, lo ha dicho en varias ocasiones, en distintos foros, y donde él también mismo dice que los mejores amigos de los cristianos es Israel. Le voy a enseñar otro video que va en ese sentido para que usted se dé cuenta de lo que está aquí. And we have to congratulate President Trump for recognizing Jerusalem as Israel's capital and moving the embassy here. What we have today is the alliance of those who believe in our great Judeo-Christian tradition. We have no better friends in the world than our Christian friends. And I want to thank each of you for your friendship. And it's no accident that in Israel, that's the only place in the Middle East where Christians are free to practice their faith, complete religious freedom for all, and especially for Christians who are constantly under attack in the Middle East. Constantly. You know, Entonces, pues vuelve a expresar su agradecimiento, su apoyo, su amistad, la mejor amistad que tiene el pueblo de Israel, que es el pueblo cristiano. Uh-huh. Y de hecho, pues uno de los principales promotores, pues que lo demostró con creces, fue Donald Trump, porque él trasladó la embajada de Estados Unidos en Israel, que antes estaba en Tel Aviv, pues trasladó la embajada americana de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén. Entonces, pues con eso, pues dando ese respaldo y ese apoyo. Este es otro video, nada más que este no tiene la misma calidad que los anteriores, pero este es un mensaje directo de Netanyahu al pueblo cristiano. Le voy a aumentar un poco el tamaño para que se alcancen a ver las letras. Espero que se pueda hacer. Aquí está. Ajá. Aquí estas letras en blanco. Aunque no vea de cuerpo completo a Netanyahu, pero bueno, es él el que está hablando. Lo que importa es que pues se alcance más o menos a ver las letras. Dice aquí, gracias Cristianos Unidos por Israel, por apoyar a Israel. Entonces le voy a dar play para que usted vea. Thank you, Kufi, for supporting Israel. We appreciate your Apreciamos su support. apoyo y les And we agradecemos thank you por for esto. We appreciate the Apreciamos support el apoyo de of cristianos Christians around the alrededor del world. Jews, judíos, Christians, cristianos y muchos so otros many others can pueden estar agree de on one acuerdo en thing. una cosa. Israel is a Israel miracle. es un milagro. A state in the heart Un of the Middle estado East en that el Medio has known Oriente democracy, que ha conocido la pure democracia, democracy and democracia pura y liberty, libertad, every day cada of its día 70 de sus year 70 history. años de historia. A pluralistic, Una open sociedad society, abierta, a pluralista, democracy una where democracia diversity donde is la celebrated, diversidad celebrada, not feared. no temida. Christians also Los know cristianos también saben another otra fundamental verdad truth. fundamental. Jerusalem has been the Jerusalén ha capital sido of la the capital Jewish del pueblo people judío por for 3000 3,000 años. years. Jerusalem has been the Jerusalén ha capital sido of la Israel capital de Israel por for 70 70 años. years. And Y Jerusalem Jerusalén will siempre always será be nuestra our capital. capital. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, Israel es también is el also the único only país country por miles de for millas thousands of miles where Christians donde not los only cristianos no survive, solo sobreviven, they prosperan. thrive. Christian holy Los sites lugares are sagrados protected, cristianos son and Christian protegidos worship y el culto is done cristiano without es fear. realizado sin temor. Christians have Los achieved cristianos han alcanzado incredible heights in alturas Israel. increíbles en We Israel. have an Arab Christian Tenemos un who served on our árabe Supreme cristiano Court que for estuvo 15 en nuestra years. Suprema Corte por We 15 have años. others, Tenemos otras diplomats, personas, diplomáticos, business people, hombres de negocios, university profesores professors, universitarios, doctors, doctores de todo. everything. Esto They're en in todas las every áreas. field
Many examples of numerosos Christians ejemplos who de cristianos que contribute aportaron greatly to Israeli enormemente a la society sociedad de and Israel share in the great y miracle of comparten el Israel's gran milagro success. del éxito de Israel. Sadly, some countries don't Lamentablemente algunos respect países no respetan a los it. In cristianos, Iran, etcétera, Christians etcétera. are brutally Bueno, como usted ya se dio cuenta, pues es un sentimiento de agradecimiento, de apoyo, de respeto entre lo que es Israel, el gobierno y el cristianismo. Un amor muy especial. Pero, ya empezamos con los peros. Eh, la pregunta es, ¿qué tan cierto son estas expresiones de apoyo, de cariño, de respeto, de reconocimiento entre lo que es Israel y el cristianismo? Y específicamente, ¿qué cristianismo? Porque si nosotros nos vamos a lo que ellos, eh, sus escritos, sobre todo hablamos del Talmud, el Talmud, que es uno de los libros principales, se le considera un libro sagrado, especial para el estudio en Israel de los jacobianos. Y ahí, en ese libro, se expresa por completo con respecto del cristianismo en la figura de Jesús, otra cosa bien distinta. Nada que ver con las expresiones diplomáticas y que pudiéramos decir hipócritas del gobierno de Israel. Porque cuando nos vamos a sus escritos, hablando del Talmud y hablando de la figura de Jesús, dicen completamente otra cosa bien distinta. Voy a compartir, hay un libro que se llama Jesús en el Talmud. Y este libro, pues nos dice acerca de lo que se piensa de Jesús en los escritos talmúdicos. Los escritos talmúdicos son bastantes años después, 200, 300 años después de Cristo, de su muerte en la cruz del Calvario. Y vamos a ver ellos en el Talmud qué dicen acerca de Jesús, del Jesús histórico. Ajá. Porque ellos hablan acerca de Jesús. Y por ejemplo aquí, con respecto de la familia de Jesús, dice aquí, antes de mencionar los pasajes en el Talmud babilónico que menciona a los familiares de Jesús, es necesario informar la versión judía de su nacimiento, muy diferente de los evangelios canónicos. En las versiones judías, desde el registro del pensador griego Celso y pasando por algunas versiones del Sefer Toledot, compilados en la Edad Media, dice, Jesús no nació de una madre virgen, sino de una relación adúltera entre su madre Miriam y un soldado José Pandera, pues ella estaba comprometida con un novio y por lo tanto Jesús fue un hijo bastardo, lo que dice el Talmud.
Su padre biológico, José Pandera, era un soldado que residía cerca de la casa de su madre, Miriam. Entonces, él, atraído por su belleza, la sedujo. Ella quedó embarazada y enseguida dio a luz un hijo bastardo, quien bautizó con el nombre de Jesús. Eh, en cuanto a los milagros de Jesús, ¿qué dice el Talmud? Dice, la tradición judía registra dos versiones sobre el origen de los poderes mágicos de Jesús. La versión registrada en algunos textos del Toledot Jesús informa que Jesús, a fin de obtener poder, robó el conocimiento del nombre inefable de Dios en el templo de Jerusalén a través de la trampa de escribir el nombre en un pequeño pedazo de pergamino y esconderlo en un corte hecho en la pierna, a fin de no ser sorprendido por los leones que guardaban la salida del santuario, que hacían, que hacían aquellos que memoriza el nombre, lo olvidara en el rugido de los leones. Otra versión registrada por el pensador griego Celso afirma que Jesús aprendió su magia en Egipto. Entonces, al final, los milagros de Jesús eran producto de brujería o de magia o hechicería aprendida en Egipto. Cuando trabajó en aquella región como siervo, ella, María, deambuló por un tiempo y entonces ella desgraciadamente dio a luz a Jesús, un hijo ilegítimo que habiendo trabajado como siervo en Egipto, en virtud de su pobreza, adquirió algunos poderes milagrosos, de los cuales los egipcios se enorgullecen mucho. Regresó a su propio país muy entusiasmado a causa de ellos y por medio de estos poderes se proclamó un dios. Y es largo, aquí está, Jesús hostilizado por su propio maestro. Bueno, aquí si lo leyéramos nos va a llevar mucho tiempo, pero al final Jesucristo tenía un propio maestro que el mismo maestro lo excomulgó por tramposo, por mañoso, por hereje, por ser mal discípulo. Y hablando de la muerte de Jesús, por ejemplo, en el Talmud se dice que él en realidad no murió en la cruz, sino que él murió lapidado. Ajá. Yo nomás aquí hago el comentario rápido, ya después si quiere usted le da pausa al video y puede leer. Ajá. También el Talmud dice que en realidad Cristo no tenía 12 discípulos, sino que tenía 5 discípulos. Y el Talmud también dice que actualmente Jesucristo está en el infierno, acompañado de otros dos grandes villanos, que es Tito, que fue el que destruyó Jerusalén en el año 70, y Balaam, el profeta de las naciones. Y que junto con estos dos, nuestro Señor Jesucristo está siendo torturado en el infierno, ahora sí que en una olla, en un caldero, con excrementos hirviendo. O sea, eso es lo que dice el Talmud. Fíjense qué tremendo. Bueno, para hacerlo yo más rápido, voy a compartir un pequeño videíto. Este es del periodista, escritor, historiador César Vidal, que da un pequeño resumen de lo que dice Jesús en el Talmud. Si alguno de ustedes tiene la curiosidad en algún momento de leer el Talmud, por lo menos los textos del Talmud que hablan de Jesús. El Talmud es el libro religioso de los judíos. El Antiguo Testamento tiene importancia, pero en realidad los judíos se guían por el Talmud, que es un código de interpretación del Antiguo Testamento, sobre todo de los libros de Moisés, de la Torá. En el Talmud encontrarán ustedes la afirmación de que Jesús es un bastardo hijo de una adúltera. O encontrarán la afirmación de que sí, es cierto que realizó milagros, pero porque era un brujo. En la época en la que estuvo en Egipto, aprendió la hechicería y por eso podía hacer brujería. O aprenderán que, a diferencia de lo que se ha dicho en las últimas décadas, en el Talmud los judíos se jactan de que sus autoridades mataron a Jesús.
No dicen, como en las últimas décadas, no, esto lo hicieron los romanos, nosotros no tuvimos nada que ver, somos inocentes. No, en el Talmud dice, Jesús era un personaje que extraviaba al pueblo y como lo extraviaba, lo matamos. Ni mencionan a Pilato. Pilato fue simplemente un instrumento. Estuvo más que justificado matarlo porque era un hechicero y un blasfemo. ¿Y qué es de Jesús ahora según el Talmud? Pues está padeciendo tormento en el infierno en medio de excrementos en ebullición. Es decir, se supone que Jesús está en un lugar del infierno donde sufre tormento y ese es un lugar lleno de excrementos que hacen blu, 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 porque están hirviendo. Esa es la descripción que da el Talmud de Jesús. Ahora, bueno, es al final lo que les mostré. Pero para aquellos que todavía quieran tener un poquito más de información, les voy a dejar esta pantalla, porque ese es otro video, hay un libro que se llama Jesús en el Talmud de Peter Schaffer. Pero, bueno, este es un libro en inglés, no sé si haya una versión en español, ya no me dio tiempo. Pero bueno, les puedo dejar este pequeño video. Este sí dura ya 5 minutos 36 segundos. No lo voy a poner porque nos llevaríamos demasiado tiempo, pero para aquellos que están interesados, el video se llama ¿Nos ocultan que el Talmud odia a Jesús? Ajá. Entonces pueden ver este video. Un judío ha escrito un libro, Jesús. Pero bueno, sería muy largo. Pero al final, fíjese, aquí viene lo curioso. Ah, bueno, lo que usted acaba de ver, lo que usted acaba de ver, pues yo le enseñé unos pequeños extractos del Talmud. Después le enseñé un pequeño videito de César Vidal. Le dejé otro video que no lo expuse por si lo quiere ver. Pero vamos a ver qué dice un rabino. ¿Qué dice con respecto de Jesús? Hablando del Talmud. מי שמסית ומדיח עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות. Para que no te pierdan, son las letras en amarillo. Son las letras en amarillo que es la traducción. Y aquí empieza, no hay fin para el castigo de los que engañan y extravían. Y ahí empieza ya ahí va. מי שמסית ומדיח עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו נאמר את הגמרא בגיטין מוזל, נאמר שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה, של פסולת שיוצאת מהקיבה של בני האדם, וחתולים וכלבים ואריות ונמרים, רותחת, מבעבעת, שם שמים אותו, שם הוא נענש כרתו רגע. זה קרה, את זה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל, מתפוצץ לבסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה, כולם יראו את זה. ולהוציא את השקר של כולם החוצה, את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים מרחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח, שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו להשתתף שם גן עדן. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגרת הזאת. Pues usted lo escuchó de misma voz de un rabino ortodoxo. Y sus expresiones acerca de Jesús, pues está siendo castigado en el infierno, en un caldero con excrementos hirviendo. Y que es una soberana tontería
estupidez creer en eso de que Él vino para morir por nuestros pecados y darnos la salvación, etcétera, etcétera. Entonces, qué curioso, porque esto es como se expresan de Jesús y digas el cristianismo. Y lo dice el Talmud, que es un libro sagrado, de hecho es más sagrado, es de sus libros más sagrados para el pueblo jacobiano, y pues vimos todo lo que hablan acerca de Jesús. Y contrasta mucho con el apoyo, el respeto, el reconocimiento del líder supremo de Israel, Netanyahu, con respecto de los cristianos, cuando verdaderamente su pueblo o su religión o los que creen en los jacobianos y en el Talmud, pues le tiran con todo al cristianismo. Aparte de los videos que en su tiempo le enseñé, de lo que hablan de Edom, la destrucción de Edom, ¿se acuerda? Y que Edom es el cristianismo y hay que destruir el cristianismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y uno dice, bueno, a ver, espérame, espera. Pero entonces, ¿por qué tanto apapacho, respeto, eh, palmaditas entre lo que es Israel y el cristianismo? Por lo menos el cristianismo sionista americano. Y que de ahí viene, pues, para todo el mundo occidental y el área de Latinoamérica. ¿De dónde viene ese amor? ¿De dónde viene ese apapacho? ¿De dónde viene ese impulsar y proteger a diestra y siniestra a los jacobianos? Pues debe de haber algún tipo de razón. Bueno, para entender esto, yo les hice una breve mención la vez pasada, que hay una Biblia que se conoce como la Biblia Scofield, que el que la hizo fue, su autor es Cyrus Ingersoll Scofield, y que él fue el que hizo esta Biblia anotada. Bueno, la Biblia en realidad es la misma, no hay diferencia, la traducción al inglés de la King James o la del rey, del rey Jacob, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene esa Biblia es las anotaciones que puso este Scofield, Cyrus Scofield, Cyrus Ingersoll Scofield, este estudioso bíblico, que él fue, y que esta Biblia fue de gran impacto en su momento y fue la Biblia más leída, más estudiada a principios del siglo pasado, del año de 1900 hacia adelante, que tuvo un impacto más que nada por las anotaciones o posturas doctrinales de este personaje llamado Scofield, y que tuvo un grande impacto y que en base a esas anotaciones o esas posturas doctrinales, pues se basó gran parte de la teología doctrinal que tenemos hoy, que por cierto se conoce como la teología del dispensacionalismo, en oposición a otra que es la conocida teología del pacto. Ya después me meteré a explicar un poquito la una y la otra, cuáles son las diferencias o por qué tanto problema. Pero bueno, no es el tema porque si no nos vamos a alargar. Pero, pero, pues convendría, si hablamos de Scofield y de la Biblia más mencionada, más estudiada, y en la cual sus anotaciones sentaron las bases doctrinales de muchas generaciones de institutos cristianos, pues yo creo que vale la pena conocer un poquito de la vida de Scofield. Y es lo que voy a hacer con ustedes. Vamos a compartir a Scofield. Obviamente esto va a ser muy rápido. Este es un artículo que usted puede encontrar en internet
que es el compendio de un libro. Este artículo vamos a decir que es el compendio, el resumen de un libro que se escribió acerca de Scofield. Nada más que le dejo aquí la pantalla, por si usted tiene el interés de buscarlo completo. La autenticidad del Evangelio, analizando a Scofield. Ujú. Y nada más voy a leer este primer pasaje de entrada, nada más para dar entrada. Dice aquí, después de 65 años de ministerio, estudiando y enseñando las escrituras por todo el mundo, estoy convencido que Cyrus Inges Scofield fue tremendamente engañado, lo que le hizo incluir notas en su Biblia que perjudicarían a todos sus seguidores. Si la iglesia se ha de cimentar en los apóstoles y los profetas con Jesucristo como piedra angular, las presunciones y errores de la Biblia de referencia de Scofield se han de dar a conocer. No somos su juez, pero en lo que concierne a las escrituras hemos de juzgar según primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Examinadlo todo y retened lo bueno. Editamos este compendio para que tengáis la oportunidad de conocer los hechos tal como nosotros los hemos conocido. Bueno, si usted busca este artículo, este compendio, de hecho, pues está grande, de hecho aquí, mire, si lo quiero ver en minúscula, pues es un artículo muy grande. Obviamente yo tratar de exponerle aquí a usted, pues todo lo que está, ¿cómo se llama? Escrito, pues no, no tiene caso. Ahora sí que esto sería para el club de lectura. Búsquese, por favor, este artículo, o si quiere, se lo pongo ahí en el club de lectura, yo ya lo bajé, se lo voy a mandar ahí al club de lectura para que lo lea. Y ya después, si quiere, pues lo platicamos. Pero en este libro acerca de la vida de Scofield, el autor de esta Biblia anotada, pues nos habla muchas características de este Scofield. Y en primera, pues antes de ser cristiano, pues créame que de buena persona no tenía absolutamente nada. Él se metió a estudiar cuestión de leyes, títulos, etcétera, como abogado, aunque en realidad él no se, ¿cómo decir? No tuvo una formación como abogado propiamente académica, sino que él más bien se hizo en la práctica, más que en la escuela. Ajá. Y de hecho nunca se caracterizó por ser un buen estudiante de derecho o de abogacía. Y lo que él aprendió, pues lo aprendió pues en la práctica. De ahí fue que pues empezó a conocer dentro del ámbito de la abogacía, del derecho, pues gente de la política, y él estuvo practicando pues su abogacía en el estado de Kansas City, que en ese tiempo se conocía como uno de los estados más corruptos, y dice aquí que Cyrus, Scofield, pues fue uno de los más corruptos. Dice aquí, la política en Kansas City estaba muy corrompida por aquel entonces, y cualquiera que estuviese en política era sospechoso de corrupción, y Cyrus lo fue profundamente. Bueno, entonces él fue un corruptazo de esos que hoy se conocen en día, metido en la política, en las cuestiones de del derecho, de la abogacía, de las leyes, etcétera, etcétera. Ajá. Y entonces estuvo involucrado pues con varios pues políticos de su tiempo que en su momento pues lo apadrinaron. Nada más que, pues, al día de hoy no se conoce muchos estos detalles, porque, por ejemplo, si usted va a buscar una biografía autorizada en en la librería, pues no se va a encontrar una biografía como tal. De hecho, esa biografía vino a aparecer hasta el año de 1994, 95. Y hay una biografía autorizada que hizo un tal señor Trumbull, pero se sospecha que en realidad esa biografía pues es una especie de autobiografía, que fue lo que mismo Scofield le dictó a Trumbull, porque cuando se empieza a analizar esa biografía de Scofield,
pues no se habla de sus mañas, de sus perversiones, de su corrupción, de su mal proceder, etcétera, etcétera, sino que este Scofield le dictó a Trumbull pues lo que quería que fuera una biografía bonita, que se graduó como en derecho, que fue un excelente estudiante, un gran abogado, etcétera, etcétera. Pero en realidad, pues eso no es cierto. Se sabe que se casó, pero y tuvo dos, con una mujer que se llamaba Leontine, pero con esta mujer, pues al poco tiempo se la dejó, o sea, la abandonó con dos hijas, ajá, hijas de las cuales nunca se hizo cargo este Scofield, ni aun cuando posteriormente se entregó a Cristo en su conversión. No, o sea, no se sabe que él haya procedido. Digo, bueno, pues si ya de alguna manera ya se había separado de su esposa, ya la había abandonado y yo me convierto a Cristo, bueno, pues de alguna manera tengo que resarcir el daño y si ya no regreso con la que fue mi esposa o que es mi esposa legalmente hablando, pues por lo menos doy manutención para mis hijas, pero no, nunca se hizo cargo de sus hijas, ni aún después de convertido a cristiano. Hay un montón de cosas. De hecho, se dice que él se convirtió a Cristo por ahí de el año de noviembre de 1879, pero posterior al año de 1879, cuando ya él ya estaba convertido en Cristo, pues él todavía recibía citatorios de parte de la corte porque fue un hombre muy fraudulento, se vio involucrado en muchos fraudes. Nada más que a partir de su conversión a Cristo, eh, tuvo contacto con los ministerios de Moody. Ahí hay muchas cosas importantes que tendríamos que hablar, y se empezó a involucrar en las campañas evangélicas de este Moody, uh-huh, que fue un evangelista muy connotado en ese tiempo. Entonces, sin saber gran cosa, pero era un completo analfabeta cristiano, pero pues yo me imagino que con sus contactos, la política, las leyes, y como era muy mañoso, muy fraudulento, pues de alguna manera se metió en los ministerios de este evangelista llamado Moody. Uh-huh. Pero ya aún después de convertido a Cristo, pues le seguían llegando citatorios de las demandas que tenía, y ya posteriormente, ya años después de haberse convertido al cristianismo, él obtuvo su divorcio de la primera mujer que se llamó Leontine. O sea, este personaje fue un hombre carnal, que por cierto yo le dije que él fue de los que estableció la doctrina del cristiano carnal, que está asentada en la Biblia Scofield anotada. ¿Y qué es el cristiano carnal? Pues pues como lo sabemos, es un cristiano carnal, pero pues bueno, como es carnal, pues no tiene tanta bronca, así es, no tiene tanto problema, pues ni modo, no madura, no crece, pero no tiene problema. Cristo le ama, Cristo le perdona, Cristo no tiene tanto problema con él. Pues al final aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y eso pues ya con eso, pues ya como aceptó a Cristo, pues todos sus pecados son perdonados, y es un cristiano carnal, y tarde que temprano pues va a estar en el reino de los cielos. La doctrina del cristiano carnal. Y él fue el que la promovió, pues sí, porque le venía muy a la mano, porque él fue un carnal de primera. Ajá. Dice aquí, ¿qué más? Sorprendentemente con un limitado trasfondo teológico y sin formación, así como también con muy pocos estudios, Scofield fue capaz de alterar profundamente la teología cristiana, y efectivamente el fundamentalismo, como se presenta como cristianismo ortodoxo, ha sido confirmado por la influencia de individuos sospechosos como Scofield. Bueno, son muy largas las cosas que están aquí dichas. De hecho, él años después fue ordenado ya como ahora sí como cristiano, futuro pastor, y aun cuando él se ordenó, ya estaba en proyecto obtener el pastorado, él nunca confesó que había estado casado, sino que él se presentó como soltero cuando lo ordenaron como pastor. Fíjate, todavía ya lo ordenaron como pastor y él todavía se presentaba como
como soltero. Y bueno, le valió porque después se agarró una soltera que creo que era bastante más joven que él. Si mal no recuerdo, creo que esta jovencita soltera tenía 17 años, pues se agarró una jovencita, se casó, porque él no tenía problemas de haber estado casado. Entonces mintió y los ministerios de ese tiempo pues no se preocuparon por investigar verdaderamente su vida, cómo andaba, y le dieron pues el pastorado. Bueno, al final, este personaje eh, empezó a meterse en el cristianismo. Obviamente se involucró mucho con los ministerios evangélicos de Moody y pues empezó a estudiar pues la Biblia, la teología, pero en especial el que era su mentor, el que fue su mentor en cuanto al conocimiento de la Biblia, eh, su mentor seguía mucho a un personaje de años atrás que se llamaba John Nelson Darby. John Nelson Darby. Entonces su mentor o su pastor maestro de Scofield seguía mucho también a un estudioso de la Biblia, John Nelson Darby, que se le conoce como el padre del dispensacionalismo. Y entonces es de ahí donde él adquiere el conocimiento de la Biblia. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque dentro de las muchas doctrinas del dispensacionalismo está la doctrina que se maneja de que en la Biblia hay dos reinos. Hay un reino espiritual y hay un reino natural. Esa es una doctrina impulsada por este John Nelson Darby, y que la empezaron a seguir muchos, y entre estos muchos estaba el pastor maestro de Scofield, y que Scofield, influenciado o influido por estas enseñanzas, pues es obvio que todas sus notas de la Biblia Scofield fueron inducidas por este teólogo, estudioso de la Biblia, John Nelson Darby, y de sus seguidores, entre los cuales uno de ellos fue su maestro. Entonces, toda esa doctrina que empezó a recibir, la empezó a dejar plasmada en las notas de cuando posteriormente sale la Biblia Scofield. Ahora, ya nos dimos cuenta pues, que este era un personaje, pues, era un cristiano carnal, tenía problemas de negocios, tenía problemas de bebida, era muy borrachón este señor. Aún posterior, cuando era ya cristiano, pues se daba sus buenas guarapetas. Entonces, pues, como lo dice tal cual, un cristiano muy, muy carnal, y que fue el que hizo la Biblia Scofield, la cual se tomó de modelo y que influenció a un montón de generaciones a principios del siglo pasado. Bueno, al final, ya para abreviar, si usted quiere ya después con calma lee todo esto, pero aquí viene lo interesante. Obviamente ya él después, ya como ministro, como pastor, empezó a ganar preponderancia, empezó a ganar pues autoridad, estatura, conocimiento, fue presidente de varios institutos teológicos, etcétera, etcétera. Se empezó a tener mucho reconocimiento, y este señor Scofield se fue admitido, o más bien yo creo que fue invitado, en un club que al día de hoy existe, que es el Club Lotus de la ciudad de Nueva York. El Club Lotus de la ciudad de Nueva York es un club exclusivo fundado para los neoyorquinos de mucha eminencia. O sea, en la política, en el ámbito de las artes, del periodismo, de la ciencia. Es un grupo de élite muy exclusivo para gente de muy alto nivel en los distintos aspectos de la sociedad,
ahí entraban multimillonarios, ahí entraban políticos de alto renombre, ahí entraban artistas, científicos, periodistas consagrados, o sea, era un grupo de élite, el grupo Lotus de Nueva York. Y entonces fue admitido, dice aquí, en este club Lotus. Lo interesante que para poder entrar a este grupo, ahí tú no llegas, tú no entras a este grupo porque solicitas entrar. No, pues yo quiero pertenecer a este club. No, ahí es por invitación exclusiva o por invitación restringida. O sea, tienes que ser un candidato y tienes que pasar una serie de protocolos y demás y todo, y después ser admitido. Entonces, pues fue admitido en este club que actualmente existe. Este club sigue estando actualmente y sigue siendo un club muy elitista. Bueno, lo importante es dentro de ese club, él tuvo contacto con dos personas, uno que es Samuel Untermeyer y Huitelat Reid, que son estos dos señores, uno de ellos es jacobiano, Samuel Untermeyer, que ya desde ese tiempo estaba dando un fortísimo apoyo para los jacobianos y sobre todo para que se levantaran ellos como un grupo de poder, un grupo de autoridad y que también estuvo promoviendo mucho para que ellos tuvieran tierra. Estos ya desde ese tiempo este es lo que se conoce como los proto-sionistas. Todavía no estaba oficialmente el movimiento sionista, ese iba a venir posteriormente, pero estos son los proto-sionistas jacobianos, sobre todo Samuel Untermeyer. Este era un sionista, junto con también Huiteland Rey, y obviamente detrás de estos pues había más personajes. Por ejemplo, uno de ellos, el Huiteland Rey, era presidente o fue en su momento dueño del New York Tribune, un periódico de gran circulación en Nueva York, y Samuel Untermeyer pues era un millonario jacobiano. Y entonces con este grupo de personas empezó a tener tratos Scofield. De hecho dice aquí, Scofield fue admitido como miembro del Club Lotus de la ciudad de Nueva York. Es un club exclusivo fundado por neoyorquinos eminentes, entre ellos está Untermeyer y Rey, célebre abogado criminalista. Pues obviamente, pues supuestamente Scofield era también abogado, pues entre abogados te ves. Untermeyer pertenecía al comité literario del club cuando Scofield solicitó el ingreso. El objetivo del club era promover relaciones sociales entre periodistas, artistas y miembros del mundo musical y del arte dramático, representantes aficionados, amigos de la literatura, la ciencia y las bellas artes. Por lo menos un tercio de los miembros pertenecía a los mencionados grupos. Se podría pensar que Cyrus tenía cualidades literarias. El reino delegado de las enseñanzas de Scofield fue muy útil para los cristianos fundamentalistas apoyarse en los intereses mundiales del movimiento sionista. Scofield fue miembro de este club hasta su muerte, y la decisión de Scofield de formar parte del Club Lotus consolida la sospecha que alguien estaba dirigiendo su carrera para tenerlo fuera del camino de la fe a la verdad de Cristo. Bueno, al final, aquí es donde él tiene contacto con los sionistas que quieren o querían que Israel tuviera tierra. Entonces, y ellos son estos señores, como ya Scofield tenía el trasfondo, le hablaba de la doctrina de los dos reinos, el reino espiritual y el reino terrenal. El reino espiritual, según esto, desde el punto de vista de Scofield, son aquellos que aceptan a Jesucristo como el Señor y Salvador y reciben al Espíritu Santo y forman un reino espiritual. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, usted y yo pertenecemos al reino espiritual, pero hay un reino terrenal, el cual iba a estar formado por el pueblo de Israel, donde Israel es el que iba
a gobernar y controlar, o va a controlar y va a gobernar todo este planeta, y es el que va a tener el más grande control sobre este planeta, y que ese pueblo de Israel pues es el que iba a gobernar a todo el mundo y que va a ser el reino de Dios en la tierra a través de los jacobianos. Obviamente, pues esto muy bien viene muy a la mano para los sionistas que querían que Israel tuviera tierra. Entonces empezaron a haber muchas relaciones entre este y Scofield, y ellos son los que empezaron a financiar a este Scofield para que hiciera su Biblia. Son los que lo empezaron a animar. Sí, sí, tú hablas de Cristo y lo que tú quieras y el reino espiritual, pero tú, porque tú ya vienes con esa doctrina que viene de John Nelson Darby, pues tú empiezas a hablar que Israel va a ser la potencia mundial predominante, es la que va a controlar a todo el mundo y es que la que va a establecer en el reino de la tierra. Y aquí te vamos a apoyar y aquí tenemos estas posturas y empezaron a meterse con él. Y al final de esas pláticas lo impulsaron, lo promovieron, lo financiaron y de ahí salió la Biblia Scofield. ¿Mm? Y lo que yo te decía, de manera irónica, dice aquí, Scofield disponía de un cuaderno de apuntes de páginas grandes y márgenes anchos para el trabajo de su Biblia. Mientras Cyrus estuvo enfermo, Hetty, su segunda esposa, cortó una Biblia completa y la pegó página a página en el cuaderno de apuntes. Más tarde Cyrus puso sus anotaciones al lado del texto. O sea que en otras palabras, esta es una ironía. Para él poder hacer su Biblia anotada, tuvo que destruir la Biblia. ¿Por qué? Porque pegaban página por página en esos cuadernos blancos con hoja grande y obviamente la hoja de la Biblia quedaba más pequeña y entonces quedaba esa hoja grande de ese cuaderno pues con lo que le llaman una María Luisa, que es una margen alrededor de lo que es el texto, y ahí empezaba a desarrollar sus textos. Entonces, se me hace muy irónico que para hacer su Biblia, pues destruyó una Biblia, o destruyó muchas Biblias, porque era página por página. Y entonces, bueno, ya esto es muy largo, honestamente esto es muy largo, de ahí salió la Biblia Scofield, pero de ahí, de ahí viene la base cristiana para apoyar el sionismo. Ya hablando propiamente de lo que es el movimiento sionista, aquí le voy a compartir otra. Por ejemplo, está este artículo, también se lo dejo aquí por si usted lo quiere leer, conviene que lo lea. La fascinante historia del comienzo del sionismo en los Estados Unidos. La fascinante. Entonces aquí viene, bueno, de estos hay muchos artículos. Pero aquí hablan precisamente que uno de los que indirectamente apoyaron el movimiento sionista, pues es lo que les decía, aquí está John Nelson Darby, que a través de sus doctrinas influenciaron en mucha gente y entre ellos influenciaron al que en su momento fue al principio el maestro o mentor de Scofield. Entonces él ya venía con esas enseñanzas donde quieren declarar a Israel como un reino terrenal que va a controlar a todas las naciones de este planeta, de acuerdo a la doctrina. Bueno, pero ya posteriormente viene este personaje, que sí, Teodoro Herz, aquí lo ve, perdón, se me movió, Teodoro Herz, sí es el iniciador del movimiento sionista para provocar que Israel regresara a su tierra. Este sí es el fundador. Él le hizo un escrito, un libro, ajá. Tendríamos que leer también la biografía de este personaje, pero lo interesante que este judío jacobiano, él sí fue el que inició el sionismo, pero este jacobiano recibió la visita
de un personaje, cuando él estaba con la idea de que Israel llegara a su tierra de nuevo y se estableciera otra vez como nación, Theodor Olger, le llegó la visita de un William Hetschler. Aquí está. Dice aquí, poco tiempo después, le voy a aumentar de tamaño, poco tiempo después de la publicación de su revolucionario libro Herz, Teodoro Herz, escuchó que llamaban a la puerta de su casa en Viena. Al abrir la puerta vio allí un hombre no judío, no jacobiano, que nunca antes había visto. Aquí estoy, le dijo William Hetschler. Eso puedo verlo, pero ¿quién es usted? Le preguntó Herz. Hace muchos años predije su llegada y ahora voy a ayudarlo. De hecho, William Hetschler ayudó a Teodoro Herz en su campaña para establecer un estado jacobiano mucho más de lo que Herz hubiera podido imaginar. Sin que Herz lo supiera, Hetschler formaba parte de un movimiento sionista cristiano que precedió con creces el despertar sionista de Herz, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué es importante Hetschler? Bueno, es importante por esto. Porque Hetschler, que se presentó delante de Theodor Herz, que fue el precursor y el que inició verdaderamente el movimiento sionista, Hetschler que le dijo, aquí estoy yo y te vengo a ayudar, tuvo una grande relación con Scofield. Dice aquí, William Hetschler y Cyrus Scofield tuvieron una relación significativa. Ambos fueron figuras prominentes en el movimiento restauracionista cristiano a fines del siglo XIX y principios del XX. Dice, colaboración y amistad. Colaboración en la Biblia Scofield. Hetschler fue uno de los principales colaboradores de la Biblia de referencia Scofield, una edición de la Biblia que incorporó notas y comentarios dispensacionalistas. Hetschler contribuyó con comentarios sobre temas como la profecía y la escatología, lo que ayudó a que la Biblia se convirtiera en una obra influyente entre cristianos conservadores. Amistad personal. Hetschler y Scofield también mantuvieron una estrecha amistad personal. Se correspondían con frecuencia y se consultaban sobre temas teológicos y políticos. Diferencias teológicas. A pesar de sus estrechos vínculos, Hetschler y Scofield tenían algunas diferencias teológicas, particularmente en su interpretación de profecías específicas. Pero estas diferencias no afectaron su amistad, pero sí generaron debates entre sus perseguidores. Hetschler era un firme defensor del sionismo cristiano, mientras que Scofield tenía una visión más cautelosa del papel del cristianismo en el movimiento sionista. Al final, quien influyó grandemente en Scofield fue este personaje, William Hetschler, personaje que tiempo después se presentó delante de Theodor Herz para que levantara el sionismo. Entonces, al final, por eso la Biblia Scofield es completamente sionista y pro-jacobiana. Y por eso su enseñanza, su doctrina está muy influenciada para promover el sionismo. Sionismo que dio su primer paso o su nacimiento en 1948, cuando se establece el pueblo de Israel otra vez como nación. Sionismo que a la fecha sigue de hoy. ¿Por qué? Porque grandes movimientos cristianos de hoy en día le dan su apoyo completo, total y incondicional a Israel. Y ya lo dijo Netanyahu, mis mejores amigos, my friends, son los cristianos, pero digamos cristianos sionistas que apoyan el movimiento dispensacionalista y que están basados en la Biblia Scofield. Y que irónicamente, pues las palabras de Netanyahu no son más que dientes para afuera, de que yo apoyo a los cristianos y son mis mejores amigos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice el Talmud, el cristianismo
pues viene de un hombre que es un bastardo, porque es producto del enamoramiento, del pecado de adulterio de una Miriam con un José Pantera, y que le vieron la cara pues al que era el esposo original, y de ahí nació este bastardo llamado Jesús, que obtuvo sus poderes milagrosos porque se fue a meter en Egipto y ahí adquirió habilidades de hechicería y de magia. Ajá. Y que debido a esa situación, pues está recibiendo su castigo en el infierno, donde está siendo quemado en excremento hirviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ellos no niegan y lo dicen con toda claridad, nosotros sí matamos a Jesucristo. Ni siquiera le echan la culpa a Nerón. Nosotros matamos a Jesucristo. Que ya últimamente, para guardar las apariencias, porque ya no lo van a decir tan literal, porque ahorita no conviene destruir la relación entre el gobierno israelí, los líderes como Netanyahu, con el sionismo cristiano. No, 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 nosotros no matamos a Cristo. Ahí ya nos agarramos a otro enemigo, Roma. Roma es el cristianismo. Entonces, mira, esto es una serie de máscaras, de engaños y de mentiras. Pero al final, lo que está detrás del apoyo desmedido contra viento y marea de Israel es el movimiento sionista cristiano americano, y que de ahí se trasladó para todo el evangelismo occidental. Movimiento sionista que fue aún antes del mismo sionismo original de Teodoro Herzl, al cual llegó William Hessler, que estuvo una relación muy estrecha con Scofield, y le dijo, pues mira, aquí está esto y esto y esto, y influyó y metió mano en la Biblia Scofield, y de ahí salió esta Biblia. Entonces, pues imagínate, y esta Biblia es la que ha dado origen al cristianismo sionista de Estados Unidos. Por eso, los grandes círculos políticos evangélicos de Estados Unidos meten mucho dinero y gran influencia política al nivel más alto para presionar el apoyo de Estados Unidos a los jacobianos. Hay un sector, los lobbies israelíes. ¿Qué es un lobby? El lobby es un grupo de poder. Los lobbies son grupos de poder. Entonces, los grupos de poder financieros, políticos, académicos, militares, porque hay distintos grupos de poder de distintas características, pero sobre todo los grupos de poder jacobianos influencian demasiado en la política y en la economía americana para dar un respaldo completo total a Israel y para solapar y lavarle la cara a Israel conforme los genocidios que ha hecho a lo largo del tiempo. Y cómo compaginar que en esto están metidos los sionistas cristianos. Los cristianos, pues parece ser que en lugar de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptaron como su Señor a Israel o a los jacobianos, porque toleran, soportan y promueven el genocidio que está haciendo, cosa que ni aún jacobianos auténticos, ortodoxos, aceptan. Hay un gran movimiento en Israel de jacobianos ortodoxos que no aceptan lo que está haciendo Israel con Gaza y lo que ha hecho a través de los años. No lo aceptan, no. Dicen, no, es que eso no es bíblico. Pero pues como estos señores se apoyan en el Talmud, hay que destruir a Jesús. Y acabo, pues Jesús ahorita, pues ya nada que ver, porque él está siendo torturado, atormentado en el infierno, en medio de
excrementos hirviendo. Entonces se dio este amaciato sionismo cristiano con sionismo jacobiano. Y que son los que están influenciando ahorita a nivel mundial en las decisiones de conflictos militares a nivel mundial. Porque si hay alguien que influencia demasiado en la política estadounidense, en el Pentágono estadounidense, en la sociedad estadounidense, en los medios de comunicación y periodísticos estadounidenses, en la sociedad, en la televisión estadounidense, es los grupos de poder jacobianos. Y son los que están empujando a este planeta a la destrucción. Que ya lo vimos y no tiene ya ninguna duda, porque cuando yo te hablo de la ramera, la gran ramera, qué curioso porque a Jerusalén o a Israel le dicen ramera no sé cuánta cantidad de veces, ramera, ramera, ramera. Y le dicen que tiene frente de ramera. Y le dicen que tiene un cáliz en su mano de sus fornicaciones. Lo mismo que la gran ramera. Y le dicen que está llena de nombres blasfemos, lo mismo que Israel. Le, en la misma Biblia a Israel se le dice Sodoma, se le dice Gomorra, se le dice Amón, se le dice Moab, se le dice Egipto, se le dice ¿cómo se llama? Jebús. Está llena de nombres blasfemos. Y que está sentada sobre 7 montes que están exactamente dentro de Jerusalén. Todo lo que vimos. Entonces, al final, ¿quién controla todo este planeta? ¿Quién está detrás influenciando en la política, en la religión, en la cultura? Obviamente que ese es el poder chiquito, por eso yo decía el domingo anterior, es el chaparrito, pero tienes que ver el estudio del domingo o la prédica del domingo, porque con todo y todo, esto también está pasando porque Dios puso eh, el entendimiento de Israel, lo cegó por un momento. Su entendimiento está velado para que no entienda y no comprenda hasta que llegue la plenitud de los gentiles, que somos nosotros. Entonces, de momento él ahorita pues está cegado, está velado, no ve, no entiende, no conoce el trasfondo, no lo va a poder entender porque tiene un endurecimiento parcial provocado por Dios para que llegue la plenitud de los gentiles. Te invito a que escuches el tema que compartí el domingo anterior. Ahí viene con lujo de detalle todo eso. Entonces, pues también es cierto que quien está detrás de toda esta situación es Dios, que provocó un endurecimiento parcial en Israel. Y que ya después que entre la plenitud de los gentiles, vendrá la restauración completa de Israel. Cosa que a lo mejor nosotros pues, tal vez ya no veamos en esta tierra. Tal vez nos enteremos cuando estemos en los cielos. No lo sé. Pero más o menos te quise dar este panorama para que veas cómo está la situación. Porque al final, quien influye en todo este planeta a nivel mundial, en la toma de decisiones, y que ha estado muy velado, muy escondido, muy apartado, y todo el mundo viendo a otros actores malévolos, viendo a China, viendo a Rusia, viendo a Turquía, viendo a no sé quién, y ahí están los malos, y resulta ser que hay uno que es muy malo, del cual nadie habla nada, porque es muy pequeñito, muy chiquitito, pero que tiene un gran poder, influencia, y que tiene el respaldo de los lobbies sionistas, cristianos, sionistas, grupos cristianos de poder de Estados Unidos a nivel mundial, y que presionan demasiado al gobierno de Estados Unidos para darle su apoyo total
a Israel, para que tenga armamento, para que tenga ciencia, para que tenga tecnología, para que tenga dinero. Y como alguna vez platicando en un estudio, a Jesucristo le dieron todos los reinos del mundo. Digo, perdón, a Satanás le dieron todos los reinos del mundo. ¿Te acuerdas en la tentación, las tentaciones? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo, porque a mí me los dieron. Ahí le dieron todos los reinos, todas las naciones, todos los países. Y obviamente que dentro de todas las naciones, todos los países, está Israel. También le pertenece a Satanás. La única manera de salirse de ahí es a través de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la salvación, Cristo es la restauración, Cristo es el escape, Cristo es la salida. No hay más. Si no es a través de Cristo, no hay otra forma. Entonces, hasta que Israel no acepta a Cristo, ¿qué va a pasar después de que se acabe su periodo de endurecimiento? Va a venir su restauración y va a entender y comprender. Pero mientras no suceda eso, pues vamos a seguir viendo esto. Amén y amén.